Dice Primera de Juan, hermanos, y bueno, antes de introducirme, quiero dar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los que detienen a la iglesia. Hay muchas cosas, muchos factores, y como leímos en la porción de la palabra, hermano, hay muchos espíritus inmundos, ¿sí? Anticristos, que van en contra de todo lo sagrado que Dios creó. De lo más sagrado que el Señor instituyó es la iglesia. Pero también está, lo hemos dicho muchas veces, está la familia, ¿sí? Y el enemigo va tras la familia, va tras el ser humano. El enemigo no quiere que el ser humano sea bendecido. Por eso lanza, me atrevo a decir, constantemente, diariamente, sus dardos, hermano, sus ataques, esos dardos de fuego que lanza el enemigo para dañar y para lastimar. Por eso es que mucha gente tiene, y muchos lo hemos dicho en alguna acción de gracias, vine a Cristo y cayeron las vendas de mis ojos, ¿verdad? Ahora veo, ahora escucho, porque el Señor, hermano, rompe esas cadenas o esas ataduras espirituales. Y ahora, hermanos, somos libres en el nombre de Jesús. Entonces, qué hermoso es poder venir a Cristo y encontrar en Él precisamente esa libertad, la libertad que tenemos en Él, hermano. Pero muchas veces, hermano, el enemigo trata de que no escuchemos, de que nos desviemos, de que nos alejemos, de poder ver el error y el tropiezo en las personas, porque hay muchos errores y muchos tropiezos que surgen en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y muchas veces ponemos la mirada en la persona, en el maestro, en el evangelista, en el pastor. Y hermano, eso hace que la iglesia se dañe, pero el más perjudicado, hermano, voy a ser yo si pongo la mirada en la gente, en las personas. Y me va a dañar y me va a lastimar al grado de que voy a dejar de alcanzar la gracia de Dios, las bendiciones de Dios para mi vida. Porque muchas de las veces, hermanos, surgen en nosotros raíces de incredulidad, raíces de amargura. Y esto, hermano, me hace daño, me hace mal, más mal que a la iglesia en general. Muchas veces la gente ha dejado de alcanzar la bendición del Señor y se ha alejado de Dios, se ha alejado de la iglesia. Bendito Dios, los que hemos salido, pero que hemos logrado escuchar en algún momento la voz de Dios, y hoy regresamos y hoy aquí estamos. Bendito Dios, que logramos escuchar la voz del Señor y Él nos atrajo, hermanos. Pero mucha gente ya no vuelve. Mucha gente ya no regresa, mucha gente pierde su fe, y es que el enemigo, hermano, hace todo lo posible por dañar a la iglesia, hacer que ésta se divide y mucha gente ya no vuelva al camino del Señor. Así que, hermano, la palabra del Señor nos muestra aquí en 1 de Juan, capítulo 4, en los versículos del 1 al 6, que, hermano, hay ciertamente espíritus que salen, hermano, y han salido con la finalidad de dañar a la iglesia. No es algo oculto, hermanos, que el enemigo de Dios, desde el establecimiento de la iglesia, ha querido hacerla tropezar, ha querido destruirla. Es por eso que lanza toda clase de ataques contra el pueblo de Dios, ¿sí? Contra la iglesia, ¿sabe? La quiere enfriar, la quiere destruir, la quiere parar, la quiere dormir. Pues solamente así, dormida la iglesia, parada la iglesia, hermanos, la iglesia no estará lista ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, hermanos. Él viene. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, hermanos. Él viene y la iglesia tenemos que estar despiertos, activos, trabajando, hermanos. Si nos dormimos como las 5 vírgenes que bueno, todas se durmieron, hermano. No solo 5 se durmieron. El asunto es que las 10, hermanos, se durmieron, pero 5 estaban listas a la hora de que sonó, de que ahí venía el marido. Ellas rápido se alistaron y estaban preparadas, pero las otras no estaban listas.
O hermano, como aquella parábola también de los talentos, de las minas. Hermano, el Señor quiere encontrar a una iglesia trabajando, productiva, ¿sí? Que está velando, que está orando, velad y orad para que no entres en tentación, hermano. Y si el Señor viene y la iglesia está dividida, pasiva, no desarrollada, no estaremos listos para ser levantados con el Señor. Es por ello, hermano, que desde falsos maestros, espíritus engañadores, anticristos y toda clase de personajes se han levantado a través de la historia contra la iglesia. Ahora, hermano, que estuvimos en la convención, se nos recordó lo valioso, hermano, que es nuestra doctrina y nuestra liturgia. Recuerde que el tema, ¿verdad?, que se dio en convención nacional fue doctrinas y liturgias de la iglesia de Dios. Y hermano, hoy observamos lo importante que es cuidar de ella, defenderla, enseñarla a la luz de la palabra. Por eso recordamos primera de Juan capítulo 4, hermano, que nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí en el versículo 1, en su última parte lo dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo enseñando doctrinas falsas, enseñando libertinaje, enseñando y tolerando doctrinas contrarias a lo que se nos enseña en la palabra de nuestro Dios. Y muchas iglesias lo toleran, hermanos. ¿Sabe por qué lo toleran? Porque iglesias que toleran eso, hermanos, son iglesias grandes, megas, tienen todo, tienen mucha gente. Pero, hermano, la palabra y la doctrina debemos de cuidarla, porque esto asegurará no un crecimiento exponencial de la iglesia aquí, sino que la iglesia, aunque mediana o grande o pequeña, si guarda la doctrina, entrará en la presencia del Señor. Por ello dice la palabra, ante todo ataque, hermano, que el maligno está lanzando contra la iglesia, la familia o las personas de forma individual, dice: no creáis a todo espíritu. Y resaltamos, hermanos, que no hace referencia a un personaje, dice a un espíritu, a los espíritus, hermanos, al espíritu que habla a través de la persona. Esto suena a manipulación demoníaca, posesiones parciales o quizás temporales, demoníacas, hermano. Así que no hagas caso a cualquier espíritu, no hagas caso a Cristian. Haz caso al espíritu que está en Cristian. Si es el espíritu de Dios el que está en mí, pues haz caso. Pero discierne si un día Cristian habla y no tiene el Espíritu Santo. Discierne, iglesia, porque entonces no tiene que escucharme. Y eso es lo que el Señor quiere: despertar discernimiento entre el pueblo del Señor, hermano. Si es el espíritu, un espíritu de que proviene de Dios el que está hablando, o es el impulso y deseo carnal, espíritu inmundo, hermano, en la vida de aquel siervo o pastor. Entonces, hermano, tenemos que resaltar, hermano, esto, que se tiene que hablar, hermano, de la sana doctrina. Y si no se habla sana doctrina, entonces definirá el tipo de espíritu que tiene la persona: espíritu bueno o espíritu maligno, hermano. Por eso dice: probad a los espíritus, pues no todo espíritu es de Dios. Esto es más común en liberaciones. Cuando uno va a una liberación y echa fuera el espíritu inmundo de la persona, prueba al espíritu. ¿Y cómo lo prueba? Llevándolo a aceptar a Cristo, a creer en Cristo, a declarar la sangre de Cristo sobre su vida. Y cuando esa persona dice no, entonces sigue estando el espíritu inmundo en la persona. Pero todos aquellos que creemos en el Señor y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, confesamos y declaramos que Cristo ha venido en carne, que Cristo es el Hijo de Dios, y la sangre de Cristo nos cubre, nos libra y nos limpia de todo pecado. Así que, hermano, qué importante es esto en nuestras vidas para obtener discernimiento, hermanos, y poder hacer
que todo lo santo y lo puro, cual es su vida, su familia, su matrimonio y la iglesia, se mantenga conservada en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que prueba a los espíritus, aunque sea pastor, aunque sea maestro, porque muchas veces dicen: es que es pastor. ¿Y qué? Hermano, muchos consiervos han hecho mucho mal. Y hermano, Dios no los elogiará. Tienen su recompensa. Han dañado iglesias. Muchos maestros de escuela dominical, hermano, han dañado a la iglesia. Muchos evangelistas, hermano, muchos miembros maduros han dañado a la iglesia. Y hermano, no entienden ellos que la iglesia es de Dios. Y cuando alguien se atreve a hacerle algo a la iglesia, hermano, le está haciendo algo al que le pertenece, y es al Señor. Así que el espíritu, hermano, de la persona que se alinea a la palabra de Dios, hermano, ese es el espíritu que es de Dios. Para esto, hermano, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo sé si usted o yo tenemos ese espíritu de Dios, y hablamos de Dios? Tenemos primero que conocer a Dios. También después tengo que conocer la palabra, hermano. Por eso qué importante es escudriñar la palabra. Tengo que conocer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber qué sí o qué no tolera un espíritu que proviene de Dios? ¿Verdad? Para esto necesito adquirir discernimiento. De hecho, hay un don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Tengo que adquirir discernimiento. También, hermano, y primordial a todo, tengo que someterme a Dios y a sus autoridades. De lo contrario, hermano, es el espíritu del anticristo formándose en las personas que tienen la finalidad de dañar la obra de Dios. Todo aquel que no se somete a Dios y todo aquel que no se somete a las autoridades establecidas por Dios, como dice Romanos, hermano, no tienen el espíritu de Dios. Y me atrevo a ir más allá, hermano. No solo hablamos de las autoridades impuestas por Dios, pastores, maestros, evangelistas, no solo esas autoridades, sino aquellas gubernamentales. Porque así lo dice la Escritura. Y cuando yo no me someto a ellas, hermano, estoy en rebelión. Y un rebelde, hermano, un rebelde no puede ser de Dios. Entonces, si hay rebelión, su espíritu no es de Dios. Por eso hay que someternos al Señor y a sus autoridades. Hermano, hágale caso a sus autoridades, aunque usted no votó por ellas, aunque el policía, el tránsito, ¿verdad? Hermano, son nuestras autoridades. Y es que si hacen cosas injustas, decíamos la vez pasada, y me hacían preguntas la vez pasada en temas al respecto, es que si es o si sufres padeciendo, esa fue en la reunión de varones, me decían, bueno, y si un tránsito me multa, decían, ahora que di la conferencia, y ¿a poco voy a hacer? ¿Qué dice la palabra? Si padecéis haciendo el bien, eres bienaventurado. Si padeces haciendo el mal, pues, ¿qué caso tiene? ¿Verdad? Pero a veces padecemos haciendo el bien. Si es por Cristo, pues sufra, padezca. A lo mejor recibe algo injusto, pero padezca por el Señor, ¿verdad? No caiga en el cohecho, en el soborno, ¿verdad? En la mentira, porque muchas veces es el enemigo tratando de quebrarnos y de que caigamos, hermano, en el soborno. Es más fácil, ¿verdad? Dar uno de Sor Juana. No, ya no aceptan de Sor Juana, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Uno de Benito Juárez, pero de los más grandes. Sí, sí, dos. Es más fácil.
porque si no, imagínense la multa, el examen, tiene que estar suspendido si le quitan la licencia. Aquí, ¿verdad? 30 días o no sé cuánto, tiene que ir a clases y no sé qué, híjoles, tremendo. Entonces es más fácil dar. Pero hermano, lo hacemos por el Señor. Lo hacemos por el Señor. Que nada ni nadie quiebre y dañe el espíritu que vive en usted. Un espíritu de integridad. No mienta. Ande bien. Ande en regla. ¿Verdad? Sométase a sus autoridades. Y en la iglesia, igual. Sí, pero pruebe. Si el pastor anda mal, pruébelo. Y como en todas las iglesias donde he ido, si el pastor no dice algo conforme a la palabra de Dios, pues dígale. Y a ver, pastor, usted no está hablando correctamente, porque tiene usted ese derecho y esa autoridad de poder decir esto está mal. Si el pastor está mal, ¿qué quiero decir, hermano? No me crea a mí, crea lo que dice la palabra del Señor, escudriñe, indague, hermano, y de esa manera usted va a ir adquiriendo sabiduría y discernimiento, hermano, porque en muchas iglesias se dice una de cosas con la finalidad de tener a todos bien. Hermano, en convención se brindaron testimonios, hermano, de cómo el enemigo ha querido destruir a las iglesias. Uno de esos testimonios involucró de hace años esta iglesia, fíjese, ¿verdad? En la cual se infiltró una persona que hacía cosas que parecían ser de Dios, pero no lo eran. ¿Sí? Qué tremendo. Y cuando dijeron, sucedió aquí en Mitras, qué tremendo, hermano. Poder observar cómo el enemigo busca filtrarse. En otros testimonios, hermano, líderes practicando brujería en iglesias. En iglesias, hermano. Miembros maduros realizando supuestas señales de espiritualidad, hermano, pero había rebelión y adulterio. En otros, hermano, testimonios también miembros maduros realizando actos aparentemente sanos y dones espirituales, pero con odio en sus corazones, con celos matrimoniales. Y cuando hablamos de celos, es demoníaco, hermano. Así que hay manipulación demoníaca, mentirosos hasta más no poder. Testimonios de cómo el enemigo ha querido y ha dañado en muchos casos a la iglesia. Aquí fue un caso, pero hay muchos casos en muchos lados, hermano. Pastores dañando la iglesia, hermano, cometiendo adulterio, hermano, cometiendo robo, hermanos, dañando, abusando de su autoridad. Esto no le agrada al Señor, hermano. Y ciertamente el enemigo, hermano, utiliza todo eso para dañar a la iglesia. Pero, hermano, es importante que nosotros podamos siempre poner nuestra mirada en el Señor, pero a la vez, hermanos, someternos al Señor, al pastor de pastores, al Rey de reyes, y adquirir sabiduría y discernimiento para que si algo o alguien está mal, poder observarlo y no me dañe. Y no dañe a aquellas personas que ciertamente están pasando. Hay personas, hermano, que han sido dañadas y se han alejado de la iglesia y ya no quieren nada con el Señor por lo que hizo el maestro, el evangelista, el pastor, el miembro maduro, porque hay miembros que a veces no se miden, hermano. ¿Sí? No son nada, pero a veces no se miden y tiran y dan y hablan y dicen y dañan. Y hay gente que ya no quiere venir, hermano, que ya no se quiere acercar. ¿Por qué? Porque hay daño. Entonces, hermano, todo eso, hermano, lo utiliza el enemigo para lastimar a las almas nuevas, a las personas que van madurando, hermano, que van regresando, que se van acercando. Por causa de los tales es blasfemado el nombre del Señor, dice la palabra, hermano, y mucha gente no quiere acercarse. Así que, hermano, es cierto, todos tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, pero, hermano, hay gente inmadura. Hay gente que apenas va empezando. Hay gente que inevitablemente es de leche, hermano.
Y necesitamos cuidar a esa gente, dándoles un buen trato, recibiéndolos, bendiciéndolos y guiándoles hasta que lleguen a la plena y completa madurez. Así que, amado hermano, no creas a cualquier espíritu, no creas a cualquier persona, pues la persona que hable de Cristo y figure como siervo de Dios en la iglesia tiene que confesar a Cristo, por ende estar sujeto a Él. Pues si alguien no está sujeto a Él, entonces es anticristo. Quien no está sujeto a Cristo va en contra de Él. Si no es con Cristo, es en contra o anticristo. El que conmigo no es en contra, dice el Señor. El que conmigo no junta, desparrama, dice el Señor. Entonces, hermano, es importante adquirir ese desarrollo, ese crecimiento, esa madurez para que nos fortalezcamos, hermano, y no salgamos dañados constantemente con los ataques del enemigo que se producen en nuestro entorno, sea iglesia, casa, familia, hermano. Tenemos que madurar para que la armadura de Dios, en la madurez puesta, hermano, ya no me dañe tanto. Tener el yelmo para que cuando vengan los dardos del enemigo, hermano, reboten, porque traigo el casco, el yelmo de la salvación. Cuando el enemigo ataque a mi corazón, yo traer la coraza de justicia para que, hermano, rebote la adversidad, la acechanza, hermano, y tener en mis manos espada y escudo para poder defenderme y poder atacar. Es muy importante, ceñidos, dice, con el apresto del evangelio, hablando, avanzando y calzados los pies con el apresto del evangelio y ceñidos con la verdad. Así que, amado hermano, es vital que nosotros podamos madurar y en eso avanzar, porque el enemigo no va a parar de atacarnos. Es realidad esto, hermano. Puedo darle un mensaje de amor, todo bien, todo va a estar bien, pero cuando salga de aquí y se enfrente a los espíritus inmundos o a personas utilizadas por Satanás, hermano, puede ser en casa, en el trabajo o en cualquier otro lado, hermano, se sorprenderá y no sabrá cómo, hermano, defenderse. Y solamente nos podemos defender con madurez y la armadura de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Así que, amado hermano, el que tiene el Espíritu de Dios oye la palabra, pero el que tiene un espíritu inmundo no oye la palabra. Por eso dice Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También al respecto dice Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Falsos cristos, falsos profetas, hermano, falsos maestros, falsos pastores. Cuide, vea, vele, observe, hermano, aún identifique, pruebe espíritus en las personas. Y si no, aléjese, aléjese. Lo sorprendente de esto, hermano, es cómo es que la gente tiende a seguir a personas con falsa autoridad o con autoridad apócrifa. Esto es, hermano, una autoridad falsa, ¿verdad? Una autoridad robada. ¿Cómo es que personas con tanta necesidad y vacíos espirituales, hermano, les encanta buscar en redes y en YouTube y en radio, en enlace, hermano, fuera de la iglesia, predicadores o pastores fuera de su iglesia, o maestros o consejeros fuera de la iglesia, hermano, les encanta buscar, hermano, la ayuda, la solución, pero no en la iglesia. Y las consecuencias luego son grandes. ¿Por qué? Porque, hermano, es que cuando yo iba a tal iglesia o escuché en enlace o escuché un predicador en la radio o en YouTube, y es que él dijo que ya venía el Señor en esta temporada porque Israel e Irak y es que ya se va a acabar el mundo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Hermano, no escuche a cualquier espíritu.
va a pedirle consejo a alguien, vea sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es entregado? No, no que sepa mucho, hermano. Hermano, el que sepa no quiere decir que esté entregado. Hay maestros en universidades, hermanos, teólogos, ateos. Ah, caray. Teólogos, pero que en realidad lo hacen como una filosofía. Saben la materia y lo enseñan. El pastor Juan Antonio estudió en Inglaterra, hermano. Y dice, tenemos maestros que no son cristianos. Son teólogos, me dan teología, dice, pero ellos no son cristianos. Ellos son o gnósticos o ateos. Dice, pero ellos no son cristianos. Así que no crea al que sabe o al que dice o al que habla de Dios. Hermano, Satanás. ¿Qué le decía el Señor? Le citaba la palabra. Y le decía, es que arrójate. Porque ¿qué dice la palabra? El Señor mandará a sus ángeles cerca de ti. Te sostendrán. No va a pasar nada. El diablo sabe la palabra mejor que usted y yo. Así, él se la sabe y la cita. Hermano, no crea cualquier espíritu. Vea, hermano, los frutos. Vea si sabe, está bien, pero vea si es fiel. Vea si no es rencoroso, si no murmura, hermano, si no odia, si no es mentiroso. Hermano, vea a la persona. Si es que le voy a hablar al de la radio, al predicador, ¿lo conoce? ¿Conoce sus obras, sus frutos? No, pues no le hable. Porque no sabe cómo es en realidad. Tenga mucho cuidado, mi hermano. Tenga mucho cuidado. Hay malos y falsos maestros. Tales maestros, hermanos, no tienen cobertura real de un movimiento, de una organización o de plano, no tienen integridad para robarse gente sin madurez, gente, hermano, sin madurez espiritual, que a veces son de otras iglesias. Hoy es la moda. ¿Quieres crecer? Vente. Te invito, es que yo voy a otra iglesia, aquí está más cerca, vente, yo paso por ti. Hermano, eso no quiere el Señor. El Señor quiere que se llene su casa, sí, pero robándome de otra iglesia. Eso no quiere el Señor. El Señor aborrece todo eso. El robo, no robarás. El que dijo no robarás, hermano, y yo me ando robando gente de otra iglesia. Imagínense. Eso no le gusta al Señor. Así que qué importante es que nosotros podamos discernir, hermano, en esos líderes, en esa gente, si realmente tiene madurez espiritual o simplemente, hermano, es un ladrón, porque hay, hermano, ladrones vestidos de ovejas, ¿verdad? Lobos. Así lo dice la palabra. Y cuidado, porque se filtran. Pero hermano, el detalle es que se roban a gente inmadura. Necesitamos madurar, necesitamos escudriñar, necesitamos leer la preciosa palabra del Señor, hermano. Lo más sorprendente, hermano, es que no hay falsos maestros, sino hay falsos discípulos o discípulos inmaduros. Necesitamos madurar para discernir y que no ande yo de iglesia en iglesia, hermano, con maestro y otro maestro y otro maestro y ande yo rotando. ¿Sabe? Me voy a hacer daño. Me voy a hacer daño. Qué importante es, hermano, poder madurar, crecer y estabilizarme, pero con esa madurez para poder vencer en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo. Así que, amado hermano, aquellos cristianos que buscan el consejo fuera de la iglesia, fuera de su cobertura, fuera de su pastor, son creyentes, hermano, que no tienen madurez y no tienen un compromiso, y eso ha debilitado a las congregaciones. Los falsos maestros, instrumentos del enemigo, hermanos, se levantan en medio de la familia.
en medio de las personas, en medio de matrimonios, en medio de las iglesias o las pequeñas congregaciones. A lo largo de la historia, hermano, se han levantado maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la Biblia, Himeneo y Fileto, segunda de Timoteo 2:17, dice que enseñaban que la resurrección de entre los muertos ya había sucedido, hermanos. Y que ellos decían, hermano, que solamente la resurrección era de forma espiritual. El apóstol Pablo los confrontó y decía, o él los comparaba, que eran como una gangrena entre la iglesia, Himeneo y Fileto. También Himeneo y Alejandro, ¿sí?, propagaban blasfemias entre la iglesia, hermanos, y Pablo los entregó a Satanás. Es decir, una disciplina que salgan de la iglesia. Y es que hay casos, hermano, en los cuales si la gente persiste, hermanos, se reúnen pruebas, testigos, consejeros y se disciplina ante la iglesia. Son casos muy extremos, pero es que a veces, hermano, hay mucha rebelión y está dañando a la iglesia. Y recuerde que un rebelde es un anticristo, alguien que, hermano, permite que espíritus inmundos entren a su vida y dañen. Qué importante es discernirlos. Diótrefes, hermano, mencionado en la tercera carta de Juan, amaba tener el primer lugar y rechazaba la autoridad de los apóstoles, difamando a los hermanos con palabras. Los difamaba, hermano, hablaba de ellos. Así era Diótrefes. Y el Señor dice y habla de él en tercera de Juan 1:9. Los judaizantes, hermano, exigían que los creyentes no judíos debían circuncidarse y obedecer las leyes ceremoniales del judaísmo, hermanos, para alcanzar salvación. Hoy en día, hermano, mucha gente tiene fascinación por el Sabbat, ¿verdad? Las fiestas judías, el shofar, el nombre de Dios, ¿verdad? Yeshua, Yamashia, ¿verdad? Y tiene esas fascinaciones, hermano. Hermano, el reposo se cumplió en Cristo. El Sabbat, el día de reposo, nuestro reposo es Cristo. Ahora, hermano, Él es nuestro reposo. Ahora en Él tenemos tiempos de refrigerio, descienden de la misma presencia del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, que conozco casos en los cuales maestros se levantaron en la iglesia, empezaron a utilizar el púlpito y empezaron a promover su judaísmo y dividieron la iglesia. Tremendo, ¿sí? La iglesia está siendo atacada, dañada, porque dañando a la iglesia, hermano, ya no se lleva bendición a casa. Dañando a la iglesia, hermano, el matrimonio falla, se ruptura, la familia, los hijos se dañan. Por eso qué importante es, hermano, llenarnos del Señor, de su hermosa presencia, poder crecer, servir, adorar. Hermano, estamos viviendo un tiempo en el cual hay mucho deseo de servir, de buscar más del Señor. Y es que eso es lo que el Señor quiere y promueve a través de sus siervos, hermano, motivando a servir, a adorar, a evangelizar, a llevar palabra del Señor. Es que, hermano, eso es lo que quiere y sanamente eso es lo que quiere el Señor. Llevar el mensaje a los de afuera. Y sé que ese ministerio va a seguir fructificando y se va a multiplicar en otros ministerios. Faltan un poquito de manos, pero sé que el Señor lo va a hacer, porque lo estamos haciendo conforme a su diseño. Quisiéramos las cosas fácil, hermano, invite a alguien, no le hace que vaya a otra iglesia, tráigaselo. Y aquí nos lo robamos. Pero no, hermano, el Señor quiere almas nuevas, que reciban al Señor, que sean restauradas, que si no iban a una iglesia, que vengan y que busquen y se llenen de la hermosa presencia del Señor. Hermano, los gnósticos, ellos negaban que Jesús hubiera venido en cuerpo de carne real, hermano, porque ellos creían que la materia era mala y negaban la resurrección física. Los gnósticos en la iglesia primitiva, los nicolaitas, hermano, promovían una mezcla entre la fe cristiana y las costumbres del paganismo y el libertinaje. Lo peor de todo, hermano, es que los nicolaitas desarrollaron estas mezclas de fe y paganismo
con el diaconado de la iglesia primitiva con Nicolás, hermano. Nicolás, ustedes lo han leído, ahí está, Hechos 6, ¿verdad? Fue uno de los 7 diáconos y empezó esa mezcla. Hermano, la iglesia, si no velamos y oramos por ella, el enemigo entrará en una idea, el espíritu inmundo entrará, dañará y no pasa nada. Paganismo y cristianismo, ¿cómo ven, hermanos? No pasa nada. La Biblia no dice que no fumemos, que no tomemos, que no andemos allá en parrandas, que no maldigamos. Además dice que tengamos, ¿verdad? Y sacamos el texto del contexto. Varias mujeres, ¿verdad? Isaías lo dice. Y sacamos el texto del contexto y vivimos paganismo, ¿verdad? Con cristianismo. Nicolás lo hizo. No pasa nada. Hermano, cuidado. Falsos maestros se filtran, se mueven y dañan mi vida, hermano, y mi espiritualidad. Entonces esto nos muestra, hermano, cómo es posible que un miembro activo de la iglesia se desvíe de la verdad y promueva herejía. Sucedió en Nicolás. Cuidémonos nosotros, cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestro espíritu, todas esas ganas, ese deseo, el Espíritu Santo de nosotros, utilicémoslo para llevar bendición a casa, para que mi familia sea bendecida y edificada, para que mi iglesia, hermano, crezca, se desarrolle, avance, sigamos adelante, orando unos por otros, hermano, porque hay muchas necesidades, pero en el nombre de Jesús, toda necesidad será suplida, porque el Señor está en nuestras vidas. Todos estos patrones o réplicas destructivas, hermano, tratan de manifestarse entre el pueblo. Pues sucediendo esto, la iglesia no avanzará, se detendrá, no madurará, no se desarrollará, hermano, y así es como el enemigo de Dios quiere que Dios, el día de su venida, encuentre a la iglesia no lista, no preparada, no desarrollada, hermano. Nuestro Dios quiere a su iglesia que esté lista, preparada, pura y santa. Así quiere el Señor a su iglesia, como a la iglesia que se le dio talentos, hermano, para que los multiplique. Al final le dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nuestro Dios quiere que la iglesia avance. Ay de aquellos que detienen y hacen tropezar a la iglesia, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Ay de aquel, hermano, espíritu inmundo. Ay de aquel falso profeta. Ay de aquel falso maestro, falso pastor que se levanta contra la iglesia, a dañar a la iglesia, hermano. Hemos tenido que llegar a iglesias, hermano, donde pastores han dañado la iglesia. Y no sabe qué tan difícil es levantar la iglesia, porque está dañada. Y la comunidad de la iglesia local se dañó. Pero hermano, la gente alrededor, la comunidad de alrededor lo observó. Y predicar en un entorno así es tan difícil. Hermano, nos ha tocado. Y es tan difícil, hermano, levantar una obra así. Pero solo el Señor puede sanar heridas, restaurar y con poder impulsar el testimonio de la palabra de Cristo. El Señor dice al respecto a la iglesia y su comportamiento ante los ataques que detienen a la iglesia. Dice, se lo quiero leer, es más, véalo conmigo y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 22. Con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Dice la palabra 22:11 de Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese
Todavía, libre albedrío, hermano, desde el principio hasta el final. Todavía aún en las últimas palabras de nuestro Señor en Apocalipsis dice, bueno, el que es inmundo, sígale. Pero el que es santo, el que es justo, pues justifíquese, santifíquese aún más. Entonces, hermano, usted hoy está aquí con un propósito y Dios quiere que ese propósito sea cumplido. Ha venido a santificarse, santifíquese más. Fíjese lo que dice el verso 14, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos ellos, todos aquellos que lastimaron la iglesia, que lastimaron, hermano, la familia, que lastimaron el testimonio del Señor Jesucristo, estarán fuera. Hay alguien que le ha dañado a usted, a su familia, su matrimonio, ha dañado la iglesia. Déjelos, entréguelos al Señor. Ellos quedarán fuera. Ellos practicarán inmundicia. Déjelos. Usted y yo vamos a santificarnos todavía más. Porque esto, la santidad, dice, conviene a tu casa. Esta casa, pero también su casa, que es casa del Señor. También esta casa, que es casa del Espíritu Santo, hermano. Santifiquémonos. Y esa santidad, hermano, beneficiará mi vida. Esa santificación beneficiará mi hogar, mi casa. Y esa santidad, hermano, beneficiará esta casa. Santifiquémonos más. Sí, hay mucho ataque. Déjelos. No digo no hagan nada. Identifíquelos, repréndalos, aléjese. Cuide su casa, cuide su matrimonio, cuide a sus hijos, a sus nietos de todas esas falsas herejías que andan por ahí. Cuide a su iglesia. Y sabe, un día todos cosecharemos en santificación todos esos grandes beneficios que tiene el Señor para nosotros. Y, hermano, estaremos en la presencia del Señor gozando juntamente con Él. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Y vamos a orar a nuestro Dios. Si hay algo que le quiere pedir al Señor, el altar está abierto. Puede pasar. Todos, quien guste, puede pasar y pedirle eso al Señor. Puede pedirle al Señor que llene su vida, que obre en esa situación difícil, que santifique su hogar. Puede pasar a este lugar y puede hablar con el Señor. Porque hay muchos retos, mi hermano. Muchos retos que se nos presentan. Pero sabe, aunque el enemigo, aunque el mismo Hades, aunque espíritus inmundos vienen contra usted y contra la iglesia, usted en Cristo es más que vencedor. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús y deje que el Consolador dirija su vida, santifique su vida, llene su vida del Espíritu Santo de Dios. Pase a este lugar y llénese del Espíritu Santo de Dios. Es que si usted ya es santificado, dice el Señor, pues santifíquese todavía más. Acérquese más. Llénese más. Y dígale, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Dígale al Señor, ahí en su lugar, dígale, Señor, yo anhelo, yo necesito más de ti. Yo necesito ser sanado. A lo mejor un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro dañó mi vida. Pero hoy yo te pido, Padre, sana mi corazón y lléname de tu presencia. Purifícame.
Santifícame, Señor. Lléname más de ti. Sáciame más de ti, bendito Dios. Ruego tu provisión, ruego tu presencia hermosa, Señor, sobre el pueblo tuyo. Un pueblo esforzado y valiente y que ha resistido las acechanzas, Señor. Porque ahí está muchas veces la voz del maligno tratando y acechando, pero sea reprendido en el nombre de Jesús. Y tu Espíritu Santo sea cubriendo, Señor, con el yelmo de la salvación, para que ningún dardo del enemigo ataque a nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones sean guardados irreprensibles para ti, bendito Dios, porque el Señor viene, está cerca, mi Dios. Y Él viene por usted, Él viene por mí, Él viene por la iglesia, Él viene por su hogar, Él viene por su matrimonio, mi hermano. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Prepare su hogar, prepare a sus hijos, mi hermano, prepárelos. Bendiga el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios. Dele gracias, dele gloria, dele honra, dele adoración. Porque necesitamos al Señor en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Señor, ve con nosotros a casa. Bendícenos poderosamente, Señor. Por favor, te lo rogamos y nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.